¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este programa Analízale hoy se centra en la realidad de las personas migrantes que han llegado a España solicitando el asilo internacional. 2024 fue un año que acercó mucho más a la provincia de León a esa situación con la apertura de centros de atención como El Pozo en Villarrodrigo de las Regueras. Vidas como la de Macán, Salín o Mayacín, que acaban de conocer en este documental de esta casa de la Ocho León, Me Voy, la vida de Macán, un relato de 5 historias de chicos llegados de Mali o de Senegal. 35 minutos para frenar los estigmas y los recelos que despertó su llegada, pero sobre todo también para adentrarnos en los motivos que les ha llevado a abandonar África, arriesgar su vida subiéndose a una patera. El centro de atención del chalet del Pozo en San Juan de Dios se ha convertido en un ejemplo de convivencia ahora mismo para 230 migrantes, todos personas adultas. No es el único, la misma orden, San Juan de Dios, tiene también la Fontana en Armunia con 70 plazas y otra entidad social, ACEM, abrió el año pasado uno en Brazuelo y trabaja también en la apertura durante estas semanas en otro en San Andrés del Rabanedo. Todos estos migrantes huyen de conflictos bélicos o de situaciones de persecución en sus países y buscan una nueva vida en sociedades como la leonesa, que esperan sea inclusiva para poder formarse, encontrar un trabajo que les permita emanciparse y tener una vivienda. Una normalización contra el rechazo, la discriminación o el racismo. Enseguida nos vamos a ir a la mesa y les presento a los invitados de esta noche en este Analízale, acogida de migrantes. Pues estamos ya en esta mesa de debate de este Analízale centrado en la realidad de las personas migrantes que están viviendo en León, sobre todo de forma más mayoritaria durante los últimos meses. Me acompañan ya Verónica Castro, es la responsable del equipo social del Chalet de Pozo. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Muy bien. Igor Embá es asesor jurídico de San Juan de Dios. Sí. Bienvenido. Gracias. Y María Fernanda Domínguez, miembro de la Plataforma en Defensa de los Migrantes aquí en León. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, bienvenidos a los tres. Lo primero, después de ver el documental, Verónica, yo tengo que preguntarte sobre todo cómo está el centro. Hay que decir que os agradecemos mucho la colaboración durante esos meses de octubre y noviembre. Las grabaciones se han cumplido 7 meses desde la apertura del centro. ¿Cómo ha cambiado la realidad para vosotros de aquellas primeras semanas a ahora mismo? Bueno, pues nosotros sí es verdad que cuando abrimos el centro veníamos ya con una parte del equipo con una experiencia previa dentro de San Juan de Dios en este tipo de programas. Entonces ya contábamos un poco con un bagaje y sí que hemos visto a lo largo de estos 7 meses que, bueno, que esa experiencia previa sí que se está viendo reflejada en el trabajo. El resto del equipo ha cogido muy bien la línea de trabajo y los chicos que conviven en el centro han reaccionado muy bien. Seguimos con 180 plazas, un poquito más ahora, pero bueno, bajando de nuevo y pues como yo siempre digo, para ser 180 chicos en la situación que tienen, la convivencia muy bien. Nosotros por parte del equipo estamos muy contentos de la evolución. Es un trabajo que realizáis con ellos, son personas, como han relatado en el documental, que no solamente lo que han vivido en sus países, esa huella que arrastran, dejando a sus familias también allí, sino también ese proceso del duro viaje que realizan. Hay un trabajo social, un trabajo psicológico y un trabajo jurídico, ¿verdad, Igor? Sí, cuando lo bueno de todos ellos es que llegan como manifestantes ya de protección internacional. Eso les quita de la situación irregular, por lo tanto ya llegan como regulares, por lo tanto, y muchos de ellos a los 6 meses tienen el permiso para poder trabajar, por lo tanto a la hora de trabajar su inclusión social pues es bastante importante. María, 7 meses, como yo digo, de la apertura del Chalet del Pozo que generó un revuelo bastante importante social, un revuelo social. Sí. ¿Cómo ha trabajado la plataforma y en tu opinión se ha conseguido? Las aguas sí que están más calmadas, pero ¿se ha conseguido de verdad que la sociedad leonesa sea más inclusiva, que mayoritariamente lo es, pero esas voces discordantes del principio, ¿tú crees que se han apagado?
Yo creo que lo importante de esto es que ha habido un proceso que viene de muy atrás y que cuando ha habido la necesidad se ha incentivado desde la plataforma, desde las posibilidades que tenemos las personas y los grupos que estamos trabajando ahí, para que esto fuera con una respuesta que hemos promovido, que hemos suscitado desde la sociedad de León, desde el mundo de la cultura de León, desde incluso la diócesis y desde otras muchas asociaciones. Y entonces eso ha colaborado a tener una respuesta positiva, más las otras respuestas más materiales o más de donaciones o de acompañamiento y también de una sensibilización ante ellos. Nos los encontramos paseando, hablamos con ellos, les preguntamos si necesitan bicicletas, ese tipo de entramado, claro que ha sido positivo. ¿Cómo han vivido ellos esas primeras semanas, bueno, ya antes de que llegaran? ¿Cómo lo perciben ellos? ¿Son conscientes, incluso antes de llegar, de que había cierto rechazo? ¿Y cómo ha evolucionado lo que decía María, ¿no? Hemos visto y os han llegado muchísimas donaciones, sí, muchísimos gestos de apoyo. ¿Cómo ha cambiado en apenas 7 meses, Verónica? Bueno, ellos no eran conscientes de todo el revuelo que ha habido ya desde previo a la apertura. Pero lo han llevado muy bien, la verdad. O sea, nosotros siempre les decimos, vosotros, ser vosotros mismos, o sea, tampoco hay que demostrar nada, pero venís aquí con un objetivo que es entrar en la sociedad, trabajar, o sea, no venimos a buscar problemas y yo creo que es lo que han hecho. O sea, al final han demostrado a la sociedad que son personas como cualquier otra persona, simplemente que ahora mismo se encuentran en una situación un poco más vulnerable y que se están insertando, como decían los compañeros, de forma muy positiva en la sociedad. Y a raíz de lo que decía ella, nosotras sí que hemos visto, aparte de toda esa parte negativa, todos esos bulos, toda esa presión inicial, y que bueno, todavía en parte continúa, pero o sea, al final se ha visto reflejado también la respuesta positiva de una gran parte de la sociedad, que igual no hace tanto ruido, pero sí que demuestran que están. Sí, es verdad, en los autobuses, en las calles, cuando los chicos van por ahí, se encuentran con gente que les reconoce, ah, soy del Pozo, y pues la acogida que están recibiendo les ha hecho no tener miedo a salir a la calle, a que les insulten o a que les digan nada. Por lo tanto, están viviendo de forma normal y natural su etapa aquí en el centro y en León. Por lo tanto, eso les ayuda bastante a sentirse cómodos y a tener las ganas de integrarse y aportar. ¿Cómo creéis que influye el que escuchar los testimonios, en este caso con el documental o con los trabajos de otros compañeros de los medios? ¿Cómo puede influir que de verdad la gente se acerque y escuche una historia, en muchas ocasiones bastante dura, de vida que tienen estos chicos, muy jóvenes, por cierto? María. Yo creo que es muy importante que en ese objetivo de trabajar por una cultura de la acogida, que se va haciendo y se ha ido haciendo, las personas, la ciudadanía de León, vaya oyendo y leyendo en la prensa y viendo en entrevistas de televisión y demás, que vamos y que debemos ir a esa cultura de la acogida, a esa cultura de la solidaridad. Y por supuesto, en todo hay muchísimas posibilidades y de sensibilización y sobre todo de desmontar bulos, de desmontar mitos y de decir claramente cómo podemos ayudar. Primero, sentir que no nos quitan nada, sentir que no nos van a perjudicar y hacer sentir que nosotros podemos ayudar y que es bueno para todas las personas vivir esa cultura de la solidaridad. Entonces hemos trabajado mucho en la prensa, pero hemos trabajado también en los colegios. Hemos trabajado con todas las asociaciones que hemos podido para hacer llegar una obra de teatro en Navidad con ese tema, fomentando la creatividad, pero después diciendo cosas concretas que se pueden hacer, cosas concretas que son las que realmente ayudan y que nos parece que no son tan importantes, pero sí lo son, porque son la gota a gota que va haciendo que la mentalidad cambie
un poco. Sin embargo, yo os planteo a los tres, vosotros remáis en la misma dirección. ¿Qué ocurre con el debate de las mafias? ¿Qué ocurre con el uso político de la realidad que viven los migrantes? La falta de entendimiento en la política migratoria, en la distribución de los migrantes en los diferentes territorios. ¿Cómo os complica a vosotros en el día a día, que es lo que menos conoce la gente, cuando hay todo ese ruido detrás? Bueno, al final sí que resulta un poco complicado porque es como remar a contracorriente, ¿no? Pero nosotros la idea la tenemos clara y es que estas personas vienen por un motivo de miedo, de peligro fundado hacia su vida y tenemos que estar ahí para apoyarlas y acogerlas. Lo que hay detrás corresponde trabajarlo también, pero desde los diferentes ámbitos. Yo creo que en un primer momento lo importante es el apoyo y la acogida. Claro, y es importante recalcar que estos no son meros migrantes, estos son solicitantes de protección internacional, por lo tanto no huyen de sus países porque les da la gana, huyen de sus países porque se ven obligados a salir porque su vida corre peligro. Entonces si tú, donde tú estás seguro, te dices, mi vida corre peligro, necesito ir a otro sitio, que la travesía ya es dura de por sí, pues el único lugar seguro, pues España en este caso, pues yo creo que acogerles a través de las políticas que se van implantando es lo más importante, porque no es una persona que huye simplemente porque quiere. En las últimas horas hemos escuchado una noticia que nos ha sorprendido, que es la aparición de un cayuco con 19 cadáveres en aguas del Caribe. Esto arrastrados por el mar, lógicamente, y desorientados quizás, ¿no? Dice la investigación que pudo salir de Mali con destino a Canarias y desorientado acabó en el Caribe, o sea, a miles de kilómetros. Esto nos hace una idea de lo duro que puede ser, que es ese viaje y los que no lo consiguen, porque las cifras de personas que pierden la vida en el mar están ahí. Desde la plataforma estamos siempre en contacto con las organizaciones que están a pie de frontera, a pie de puerto, desde siempre, con Grecia, con los campos de refugiados, sobre todo algunas organizaciones con las que continuamente estamos en contacto y estamos recibiendo los informes, sea Caminando Fronteras, que tiene una larga experiencia, y todos los informes anuales nos llegan y el análisis de lo que va pasando y de la evolución que va teniendo. SOS, racismo, CEAR, ahora, por ejemplo, la UNRWA con el tema de Palestina, son unos informes fabulosamente bien hechos, terribles, pero clarísimos. Entonces, eso es lo que intentamos nosotros hacer llegar a la ciudadanía. Porque una de las cosas, cuando te pregunté qué puedo hacer, pues mira, fórmate e infórmate. Y déjate de otras historias. Exige también que las leyes se cumplan, que los partidos, los municipios, que si dicen que van a acojan. Bueno, Ciberactúa, que también es una acción que llega a mucha gente. Por supuesto, hacer trabajo educativo en centros con alumnado, con familias, etcétera, con asociaciones de vecinos. Desde el principio las asociaciones de vecinos estaban en la plataforma y han colaborado mucho. Después es esto, estar al día de lo que realmente pasa, de los que realmente saben, y después si puedes ofrecerte como voluntario, pues estupendo. Si puedes colaborar económicamente también, pero sobre todo el problema es la mentalización y el no estar solo al albur de lo que nos llega por unas noticias que no tienen mucho fundamento, cuando hay mucho trabajo de base, muy bien hecho, que hay que hacer llegar a la gente. ¿Cuál es no sé si la donación o el gesto que más os ha sorprendido en estos 7 meses? Porque nosotros durante la grabación del documental, hay que decir, que es que veíamos literalmente, ¿no?, gente que llegaba con su vehículo allá al Chalet de Pozo y que bajaba una bicicleta, un patinete, ropa, un montón de cosas, Verónica. Bueno, no nos ha sorprendido nada en particular de lo material, sí que nos ha sorprendido pues eso, que al final sí que ha habido mucha participación y mucha voluntariedad por parte de la sociedad. O sea, hemos demandado, nos han venido a preguntar qué es lo que más necesitáis.
pues teléfonos, porque la gente se piensa que vienen con teléfonos, no tienen cómo contactar con su familia, muchos no han tenido la oportunidad de decir, oye, estoy vivo, estoy aquí. Entonces, los teléfonos no son un capricho, son algo que necesitan. Nos han donado muchísimos teléfonos, ropa, que muchos, pues eso, vienen de estar en Canarias incluso días, meses. Y vienen a León. Vienen a León en invierno. Sí, muy diferente. Entonces, ropa nos ha hecho mucha falta, hemos tenido cantidad de donaciones. Bicis, no es por capricho, las personas están formándose, están empezando a trabajar, estamos en una situación un poco alejada de la ciudad, entonces todo es necesario y la verdad que lo que nos ha sorprendido es la cantidad de donaciones que hemos tenido, incluso eso, gente que antes de donar viene y te pregunta, oye, ¿qué es lo que más necesitáis? ¿Qué es lo que mejor puede hacer? Y nosotros agradecidos siempre a eso. Hablamos de donaciones de particulares, de empresas también, ¿no? La respuesta empresarial, Igor, tanto para esas donaciones como para darles una oportunidad laboral, que es lo que ellos necesitan, está siendo bastante buena. Sí, la verdad es que es una suerte para nosotros la gran acogida y el gran recibimiento que tenemos por parte de las empresas que vienen preguntando por chicos, que contratan a muchos chicos y gracias a eso muchos de los chicos que han estado en el centro están ahora trabajando y salen con trabajo. Por lo tanto, es un apoyo bastante importante. ¿De qué tipo de sectores hablamos? Una radiografía de los que están trabajando, ¿dónde, cómo empieza? Imagino que empiece por una formación, unas prácticas o un contrato laboral. Sí, antes se les hace una pequeña formación para que pues, lo que hacemos primero es detectar en sus países en que han trabajado, qué han estado haciendo, y a raíz de eso, pues depende de lo que demande la empresa, pues seleccionamos a los chicos que tengan alguna experiencia en ese área, y a esos chicos se les forma, porque una cosa es cómo trabajaban en su país, otra cosa es cómo tienen que trabajar aquí en España, se les forma, y después de la formación ya se produce la inserción laboral. María Fernanda, ¿tienes la sensación de que hay también un bulo de que estas personas no sé, no tienen ninguna formación y en el propio documental uno de ellos, por ejemplo, es titulado en turismo, otros, verdad, que también tienen experiencia en agricultura, que es a lo que se han dedicado en Mali, pero hay de todo, es que es muy nutrido, son perfiles muy distintos. Los bulos son para hacer daño y siembra en la gente que no tiene otro tipo de información. Entonces van por ahí. Hay bulos, pues esto nos van a hacer daño, nos van a quitar el trabajo, nos van a asaltar y además no saben nada, no valen para nada. No, la gente que viene, hay de todo, pero hay gente muy formada que sabe idiomas y que ha tenido una vida y que ha tenido que salir por varias razones, por la guerra, por el cambio climático que va arrasando en las situaciones de sus países y ya no pueden trabajar allí, por 1000 razones. Me estoy acordando también, Verónica, de Salim, el profesor de francés, y se va de Mali por la presión de los yihadistas y por el miedo, porque ha visto morir a otros compañeros asesinados por enseñar francés, no solamente árabe, que es lo que pretenden los yihadistas. Eso es, tenemos la imagen un poco de la persona que viene sin estudios, y no es para nada así. O sea, en el caso, como decía Igor, de los solicitantes de protección internacional y de muchas otras personas, pero concretamente en este sector que es en el que estamos nosotros, hay personas muy formadas que vienen de sus países no porque tuvieran problemas económicos, sino porque tenían, pues eso, problemas de otro tipo que hacía temer por su vida. Pero tenemos muchos chicos que tienen carreras universitarias, o sea, hay un poco de todo, un perfil muy variado. Por desgracia tampoco pueden trabajar aquí de lo que les gustaría porque la homologación de los títulos es prácticamente imposible en el caso de estos países, pero ellos tienen un nivel cultural muy alto en muchos casos. Y es bastante importante porque estos chicos que llegan cubren sectores que son actualmente difíciles de cubrir por parte de la sociedad española, y que hay muchísima demanda de puestos, pero no hay gente que pueda cubrir esos puestos. Entonces, son gente que está aportando bastante en cubrir esas áreas y es importante esa aportación. Quien no quiera ver que la provincia tiene un problema de despoblación, tiene un problema de mano de obra y que al otro lado están estas personas, María, quien no sea capaz de unir esas dos cosas, ¿qué ocurre aquí? Porque tú decías, un cambio de mentalidad, pero quizás quien no quiere cambiar va a ser imposible, ¿no? Lo único que pasa es que eso es la gotita a gotita que
hay que seguir haciendo, porque si nosotros en el 2015 rápidamente somos capaces de crear una coordinadora, una plataforma, es porque veníamos de otras coordinadoras y plataformas, comités, sindicatos que tenían un área de solidaridad, asociaciones de ONGs, etcétera, etcétera, que estábamos trabajando ya en la solidaridad. Como tal, el objetivo no era dar solo, era sensibilizar, apoyar causas, promover cambios. Eso es lento, por supuesto, pero es que cuando en el 2015 llegamos a esto, salió por algo, y tuvimos ahí una vida de un tiempo bastante intensa, que yo quiero agradecer mucho a los grupos de personas que colaboraron. Cada uno ofrecía lo mismo, que llevaban ropa o preguntaban o tal. Es que el mundo de la cultura de León se ofreció a hacer libros, primero poemas, con la gente más o menos del mundo de la cultura de León, cercana, después cuentos, esos se editaron, los ilustradores ofrecieron hacer las ilustraciones y se hicieron unos materiales buenísimos que después se han hecho grandes, se han ampliado, se han plastificado, se han llevado a exposiciones. Entonces, eso es un proceso que tiene que tener continuidad. Y de hecho, cuando ahora surgió la situación esta, que la plataforma no estaba tan activa como había estado antes, resulta que, ¿cómo de la noche a la mañana nos convocamos? Pues porque ahí había un humus que rápidamente empezamos. Y después, el día de la concentración del 20 de junio, cuando aparecieron montones y montones de personas, que ahí nos encontramos de otras muchas actividades anteriores, eso se ve la siembra de lo que se puede hacer cambiar. Con lo cual, es verdad que el que no quiere cambiar, no quiere cambiar, y el que se atrinchera, se atrinchera, pero es verdad que hay mucha siembra que se hizo, se sigue haciendo, y que lo de dar continuidad a los procesos es muy importante, y hay que seguir. ¿Lo habéis visto en los vecinos, Verónica? Sí. Vecinos que, bueno, vimos todo aquel movimiento, ¿y los ves ahora cambiar? Sí, de hecho, cuando vienen a entregarnos algo o simplemente pasan por allí a ofrecerse en la medida de lo posible, sí que en muchos casos nos han dicho, pues, cómo ha cambiado nuestra percepción, ¿no? O sea, todo ese miedo que había, todo ese desconocimiento al principio, que al final pues se dejan llevar unos por otros, ¿no? Empieza como un miedo, un bulo, y la gente pues al final se lo acaba creyendo, y al final, con el paso de los meses, sí que nos han dicho, pues hemos visto que no pasa nada, o sea, que nos cruzamos con ellos por la calle, nos saludan como saludan el resto de personas del vecindario, o sea, que no ha habido robos, que no ha aumentado la delincuencia, o sea, al final es pues eso, lo que ha dicho ella, pasito a pasito, ir dejando que pase un poco el tiempo y que al final los hechos hablan por sí solos. Información y educación, que decía María Fernanda, Igor, pero es que es 2025. Sí, es 2025 y parece que estamos con una mentalidad que no está muy actualizada en algunos aspectos, pero por suerte el día a día lleva a la gente a darse cuenta de que todo lo que se ha venido diciendo anteriormente no eran más que mensajes sin ninguna fundamentación, y el día a día demuestra que los chicos son unos vecinos geniales. ¿Cuál es la historia más dura que habéis escuchado? Las personas, todos los que han pasado, decíamos ahora 230 ahora mismo en el chalet de Pozo, han sido más porque son grupos, ¿no?, que se van moviendo. ¿Cuál es lo más duro que has escuchado, aunque no me digas el nombre? Bueno, es que historias duras hay muchas, ¿no? O sea, no podríamos quedarnos con unas, pero bueno, hay historias realmente terribles de ver pues cómo asesinan a miembros de tu familia, o sea, hay historias realmente duras que, bueno, no quiero ni recordar, porque realmente yo muchas veces digo, si las personas que están fuera y que tienen todos estos prejuicios realmente escucharan o dejaran que cara a cara una persona de estas le explicase, ¿no?, su situación, yo creo que, como dice María, quien no quiere cambiar no cambia, pero bueno, yo creo que un poquito sí haría ese clic.
una vivencia, ¿no?, muy similar es la que ha vivido Macán, uno de los 5 jóvenes que salen en el documental, que le hemos visto además integrarse en uno de los equipos de la Cultural, contando, ¿no?, que él vivió como asesinaban delante de él a su padre y a su hermano, y de su madre y de su hermana, imagino que sigue sin saber nada. Sigue sin saber nada. Y eso es realmente duro para ellos, o sea, estas personas vienen y, como te decía antes, o sea, muchos no tienen contacto con sus familias desde hace meses. Muchos ni siquiera han dicho a sus familias que se van a ir a España, porque, como también dice uno de los chicos, si lo digo, no, mi madre nunca me hubiera dejado salir de ahí. O sea, son realmente historias muy duras, y el contacto con sus familias para ellos puede llegar a ser hasta duro, porque también sus familias, cuando les dicen que están aquí, pueden tener unas expectativas que en un primer momento no son, porque pues no puede ser, como decía Igor, tienen 6 meses hasta que consiguen la autorización para trabajar, y eso, pues esos meses para ellos son duros, porque ellos vienen a aportar, ellos no quieren depender de nadie, ellos vienen aquí con su objetivo, que es trabajar, aportar, y que nadie les tenga que reclamar nada. Y ese tiempo de espera, pues para ellos es realmente complicado también. Y además el tiempo, o sea, cuando llegan aquí, muchos de ellos se sienten al principio como culpables, ¿no? Es decir, yo ya he hecho la travesía, ya estoy aquí, ya estoy seguro, pero mi familia todavía está ahí, sufriendo el peligro del día a día, y claro, se sienten con esa culpabilidad de yo aquí, ¿cómo puedo ayudarles? Y se sienten esa impotencia y esa culpabilidad de yo no puedo hacer nada, pero yo estoy seguro, pero ellos todavía están ahí sufriéndolo, todas las amenazas, todas las guerras y toda la violencia continua del día a día. Una familia siria con la que tenemos un contacto muy estrecho desde el 2015, un hombre médico que estudió, como aquellos que venían de otros países, estudiaba medicina aquí, después volvía a su país, con posibilidades, porque no todo el mundo podía hacer eso, pero él lo pudo hacer, y estaba allí, y tuvieron que salir, y salieron ellos, el matrimonio, y 3 hijos, cada uno por donde pudo, y ha sido muy duro para ellos estar separados, un hijo en Dubái, el otro en Alemania, el otro aquí, buscando la solución, pero lo más duro para ellos era sentir que para siempre iban a tener la pena y el remordimiento, de alguna manera, de que ellos habían hecho ese tránsito, pero que habían, para salvarse y para salvar a sus hijos y su núcleo familiar más cercano, pero que allí hayan dejado a sus padres, a sus hermanos, a toda su familia, cuando esta gente vive el clan familiar abierto, amplio y muy unidos, y que esa pena la iban a tener para siempre, siempre pendiente de las noticias, dónde han bombardeado, quién habrá caído ahí, cómo van a sobrevivir, y siguen aquí con el dolor y con el drama en su cabeza y en su corazón de cómo están allí, cómo estarán allí los que hemos dejado. Siria es un ejemplo donde han cambiado las cosas en los últimos meses, veremos también cómo se reconduce todo eso, también lo es Ucrania, Mali, Senegal, pero ahora a la vuelta vamos a hacer una pausa para la publicidad, seguimos hablando si la sociedad ve a todos los migrantes iguales, de dónde vienen, veremos a ver si hay un componente, parece, ¿no?, diferente en los ojos de muchos a los que vienen de África. Una pausa y enseguida volvemos en este Analízale, Migrantes en León. Ya estamos de vuelta en este Analízale sobre la realidad de los migrantes en España, concretamente en León, después de haber visto este documental Me Voy, la historia de Macán. Regreso de nuevo a esta mesa con María Fernanda, Igor y Verónica. Lo último que apuntábamos antes de la publicidad, María Fernanda, era a cómo de diferente ha sido la acogida en España o en León también, como ejemplo, de los sirios, de los ucranianos y en este caso de los africanos. Yo quiero que me digáis aquí qué componente es lo que marca la diferencia para que una sociedad esté más o menos abierta, ponga más o menos trabas, la clase política entorpezca más o menos. Los miramos de distinta manera, de entrada. Les vemos a unos con un componente de raza, nos parece que estamos más cercanos a ellos, y ni más cercanos ni más lejanos, estamos distintos.
No sé por qué mentalmente van a ser más cercanos los de un país del este que los de un país de Centroáfrica. El hecho es cuando los bulos van sintiéndose muy profundamente porque se hacen para ello, o sea, hay un trabajo para ello. Entonces, ¿por qué se habla de que no hay sitio, de que no hay viviendas, de que no hay trabajo? Es mentira. Los bancos tienen miles de viviendas vacías, pero la gestión de vivienda pública, lo estamos viendo ahora con los jóvenes, eso es un mito, no es real, ni para los unos ni para los otros. Por eso hay que estar muy pendientes de las legislaciones de Europa, porque a veces nos sirven de excusa y de escudo. Por ejemplo, antes de las elecciones europeas, de las últimas, hicimos unas sesiones online, porque era lo más fácil, con Patricia Patuca, una abogada de Madrid que lleva muchísimo tiempo defendiendo todas estas causas. Y ella nos hizo entender por qué las leyes iban a cambiar para mal. Cómo se iba a poner peor para todos, pero mucho peor para los que están peor. Y ahí hicimos difusión de eso. Bueno, hicimos difusión, pero ahí está. O sea, si alguien quiere saber, ahí está el que las leyes se ponen para peor, no para mejor. Igor, ¿hay un componente de racismo, también de religión, en esas diferencias? Yo no sé si es de racismo o de religión, que también influye bastante, porque no es cuestión de recursos. Parece que la excusa es que no hay recursos para poder acoger a las personas, no hay recursos para poder atender a las personas, y eso no es verdad. Si en poco tiempo se ha podido montar un dispositivo para acoger a un montón de ucranianos que han tenido que huir por la guerra, hay recursos también para poder acoger a otras personas que vengan de África, que vengan de Siria, porque no puede ser que tenga recursos para acoger a ucranianos que vienen, pero lo que pasa es que las cifras son distintas, ¿no? Eso también hay que decirlo, no es lo mismo los ucranianos que llegaron que la gran cantidad de personas que están entrando en Canarias, ¿no? Con una situación de bastante presión en las islas. En realidad, si nos fijamos en los números, los ucranianos que han llegado son mayores que los que han estado entrando en las islas. O sea, en tema de números no es una diferencia considerable entre unos y otros. Por lo tanto, sí que se podría se puede todavía incluso abordar sin ningún problema. ¿Qué sería lo ideal, a tu juicio, lo ideal, con todas las personas que siguen llegando a Canarias? Lo ideal es facilitar que las personas puedan tener sus derechos, facilitarles los derechos, es decir, si la gente viene y quiere protección internacional, facilitarle el acceso a la protección internacional. Si la persona viene porque necesita mejorar su vida, pues no ponerle trabas e intentar facilitarle las vías para que pueda acceder a un trabajo, a una inserción social, que con la nueva regulación algo se hace, algo avanza para facilitar a las personas irregulares a un acceso de un trabajo, una inserción social, pero todavía queda bastante por hacer. ¿Qué porcentaje hay de todos los que llegan a Canarias que piden una protección internacional y los que no? El porcentaje de los que llegan a Canarias y piden protección internacional depende, porque llegan menores, llega gente que necesita protección internacional, pues llegan mujeres que han sufrido violencia de género, que han sufrido mutilaciones. Entonces, el porcentaje de los que necesitan protección internacional es bastante alto. Es bastante, casi el 80% diría, necesita protección internacional. Verónica, hablemos de ese viaje. Ellos relataban en Me Voy, en el documental, y al final es muy similar para todos. Decíamos que ellos buscan una inclusión, pero hay que tener en cuenta, vosotros cuando llegan al centro, que hay una huella, hay un trabajo psicológico que hacer, de dos cosas, de lo que les ha ocurrido en su país y del propio viaje. ¿Son capaces ellos de verbalizar muchas veces lo que ocurre ahí cuando han visto, bueno, contaba Macán, el protagonista, digamos, del documental,
que sí que habían sufrido parte del engaño, ¿no?, de las mafias que les decían que en el viaje van a tener agua y comida, y no era así, y terminan o bebiendo agua del mar o pasando unos días con peligro incluso de perder la vida. Sí, para ellos resulta realmente complicado hablar de eso. Como siempre decimos, ellos vienen con una mochila ya de vulnerabilidades de su país y además tienen que pasar esa travesía que es realmente dura. Muchos no quieren hablar de eso, no se atreven a decirte si han pagado, si no han pagado. Lo que me comentas del tema de la comida es duro porque sí es verdad que igual pues les dicen que van a ser 100 personas, luego son 150 o luego el viaje, por lo que sea, dura más días de lo previsto y los últimos días se ven sin comida y sin bebida. Y luego, pues bueno, otros problemas, pues fallecimientos de personas durante el viaje y que realmente a ellos les cuesta verbalizar y muchas veces no lo llegan a verbalizar con nosotras porque es un tema para ellos muy delicado y muy reciente, que todo lleva un proceso y por eso también tenemos psicóloga en el centro y bueno, se hace un trabajo muy importante en ese sentido para que acepten, ¿no?, todo lo que han vivido y vayan pues eso, asimilándolo, porque muchas veces el cerebro pues tapa, ¿no?, esa parte del viaje y llegan aquí y parece que la gente les ve, mira, están felices, como se ríen, ¿no? Como, no, esas personas, he visto personas realmente rotas por dentro en una entrevista y te las cruzas por las escaleras y es una sonrisa de oreja a oreja y dices, realmente, no sé cómo yo estaría rota, ¿no? Te pones en su lugar y dices, ha sido realmente duro y aquí estás con una sonrisa y siendo súper respetuoso y educado y cuando igual lo que te apetece es gritar y llorar. Decías que les costaba verbalizarlo, sí que es verdad que una de las preguntas, cuando les dices, ¿no?, cuando hay personas que pierden la vida a bordo de la patera, ¿qué ocurre con ellas? No te responden, ¿no?, pero todos entendemos qué se hace, ¿no?, con esos cuerpos por el bien de los que continúan con vida dentro del cayuco, Igor. Claro, sí, te cuentan las historias y uno que te diga, pues he vivido que la gente está en pateras y se ha muerto y le han tenido que tirar y la gente, estos cuando llegan aquí, llegan bloqueados, mentalmente bloqueados, en sentido, he vivido esto, no sé lo que ha pasado, sé que estoy aquí, sé que estoy a salvo y una especie de relajación porque necesitan, ¿cómo se dice?, asimilar todo lo que han vivido, porque no es fácil, no es nada fácil de asimilar y lo que dice Verónica, lo bueno de esto es que a pesar de todo eso que viven, todavía tienen esas ganas de avanzar, de tirar adelante y te cruzas con ellos y te sonríen. Si hay que hacer alguna actividad, pues hacen la actividad contigo, si hay que hacer algún juego, algo que normalmente lo que tendrían que hacer, quizás desde mi punto de vista, es pues estar encerrados en la habitación ahí, metidos, que para mí es bastante positivo que salgan y que intenten salir adelante a pesar de todo eso, ¿no? Pero si la gente no conoce esas historias, pues es un poco complicado de... Yo hay una parte de tópicos que también me parece muy importante que desde las organizaciones y desde el trabajo con ellos se hagan y desde los medios, que es los incumplimientos. A veces las leyes no se cumplen, las leyes, o nos escudamos en que las leyes europeas dicen esto, pero también dicen otras cosas. Y entonces no se cumple cómo hay que gestionar. Y si se cumple, cómo hay que poner la frontera. Vallas más altas, alambres más gordos, etcétera, etcétera. Y medidas policiales. Después pasa lo que pasa. Tenemos ahora mismo el aniversario del caso de Tarajal, que aquí estamos en contacto con Caminando Fronteras, como os dije, y hemos traído a personas de esa organización. Se han puesto los documentales, se sigue sensibilizando para seguir exigiendo justicia a las víctimas y que eso sigue pasando. Aquella vez fue un caso muy extremo. Entonces, ¿cómo seguir haciendo ver que eso hay que seguir pidiendo justicia y que las leyes sirvan para salvar
no para matar. Después, cuando la gente habla de tópicos, por ejemplo, lo de la cooperación allí, pues que se les ayude allí, para que no vengan. Bueno, eso tampoco se improvisa. Lo mismo que aquí no se improvisa la mentalización. Allí tampoco se improvisa que lleguen dineros, que vayan los presidentes de los gobiernos y que digan que ya se les va a dar dinero para que no vengan. Que el proceso no es ese, que hay que saber la realidad concreta que tienen y que las guerras son las guerras, y ahora estamos viéndolo más cerca todavía, aunque haya otras que también están desde hace más tiempo. Entonces, hay que seguir incidiendo en cuestiones de estas que van más allá de nuestra realidad concreta, pero que están en la base de todo esto. ¿Tenéis la sensación de que algunos discursos políticos, algunos movimientos, y pienso en la situación que pueden estar ahora los migrantes en Estados Unidos, ¿no?, con la llegada de Trump, hacia dónde camina el mundo en general? Bueno, tiene una pinta de ponerse fea la cosa. O sea, yo creo que estamos cogiendo un ritmo, pues eso, de ya poder decir cualquier cosa y que todo sea válido y que no nos basemos en hechos, que nos basemos en suposiciones y en bulos. Al final yo creo que nuestro objetivo también es un poco trabajar por la sensibilización, como dice María, y porque la gente, pues ir sembrando la semillita y que no se llegue a donde se está llegando. Se está intentando crear una situación un poco preocupante porque hay una problemática social y la problemática social que pueda haber no viene de fuera, no viene de la gente que llega. La problemática social quizás es de cómo se están aplicando las políticas. Como ha dicho María, existen leyes y pues las leyes a veces las quieren cumplir o no. Si a la sociedad política pues, le apetece que se cumplan unas leyes, pues se las aprueba, si no, pues no las aprueba. Y cuando la sociedad se ve apretada, pues es fácil pues, decir, pues mira, estamos teniendo problemas con la gente que está llegando y no estamos dando abasto, cuando en realidad no es así. Y si llegamos al caso de Estados Unidos, pues empeora todo, ¿no? Parece que es la migración el problema, cuando el problema no está en la migración. ¿Qué es lo más bonito que os ha pasado en el centro, Verónica? Cuéntame, no sé si es el momento cuando una persona consigue ser autónoma, ¿no? Consigue un trabajo y además consigue una vivienda, y ahí creo que también haces un llamamiento, ¿no?, que las empresas están colaborando muy bien, dándoles posibilidades. La vivienda está costando un poquito más, ¿no?, el alquiler, para que ellos, normalmente no van de uno en uno, ¿no?, alquilan entre dos o algo así, para poder tener su vida, no depender ya ni del centro ni de las ayudas, que es lo que habéis comentado, que es lo que ellos buscan. No quieren depender de nadie, quieren ellos mismos tener su futuro. Sí que ahí nos está suponiendo un reto el tema de la vivienda, porque todas las personas están saliendo con su trabajo, con su nómina, con su contrato, pero realmente el tema de la vivienda está difícil para todos. Entonces, pues más aún estas personas que cuentan con unos prejuicios y todo esto detrás. Entonces, bueno, sí que nos gustaría pues, que hubiera un poquito más de colaboración. Nosotros hacemos un seguimiento con ellos, incluso ya cuando han salido del centro. El apoyo a los caseros y a las empresas sigue estando ahí. Sí que estamos muy agradecidos porque hasta ahora ha ido muy bien. Las empresas, incluso con todo el ruido que hubo al principio, que pensamos que iba a ser para mal, y al contrario, o sea, en muchos casos ha sido para bien. Muchas empresas han venido a ofrecer, pues eso, a pedir chicos para trabajar en diferentes sectores. Pero bueno, el tema de la vivienda sí que lo tenemos ahí un poquito pendiente, y de mejorar las condiciones. Y respecto a lo que me decías de qué momentos han sido como más bonitos, obviamente pues cuando las personas salen con su trabajo, les ves la evolución. Ahora están viniendo muchos después de Navidad a saludarnos, de los que ya habían salido, y les ves que no son los mismos que o sea, han crecido, ¿no? O sea, les ves que ya tienen una independencia, que al final, y una autonomía, que es el objetivo de todo esto, y ves que los frutos, el trabajo ha dado sus frutos. Y luego el momento, bueno, hemos intentado trabajar mucho con la sociedad, ¿no?, para que también desde fuera, pues que no fuera como una barrera, sino que las personas pudieran conocer también la realidad del centro. Hicimos una actividad que fue un magosto, una jornada de puertas abiertas, y aquello fue precioso, o sea, ver a los chicos con la música africana bailando, con personas del barrio, con
eso para mí fue un momento muy bonito y para ellos también, o sea, lo vivieron realmente como algo que les vino súper bien. Sí, además la participación de los chicos en diferentes actividades que monta el ayuntamiento, cuando se produjo la fiesta de Villaquilambre, que uno de los chicos estuvo ahí rapeando y es algo que les hace sentirse útiles y les hace ver que se sienten acogidos, ¿no? Y eso es bastante bonito. Para mí una de las cosas que me encanta, a mí se me abren los ojos cuando les veo llegar, como dice Verónica, y vienen a visitarnos, porque claro, tienen su independencia, tienen su trabajo, tienen su vida, y tienen, o sea, otra cara, y tú les ves y dices, pues te sientes orgulloso, ¿no? Porque dices, pues mira, he colaborado en que una persona pues pueda pues tener su alegría, su vida y continuar su camino. Yo he estado ahí un poquito, pero bueno, el trabajo lo ha hecho él, porque el trabajo lo hacen ellos se buscan el trabajo, nosotros estamos como apoyándoles únicamente, ¿no? A mí las imágenes de la fiesta del Magosto me parece que tenían que haber sido, vamos, lanzadas, difundidas, no solo en papel, en la prensa, sino en los medios, porque esa imagen es vital, ver que en ese proceso hay una convivencia festiva y no solo es de la colaboración de que yo llevo, yo doy, no, es que vamos y celebramos juntos. Fueron unas imágenes impactantes y preciosas. Yo creo que eso hay que difundirlo con ocasión o sin ella, porque es muy bonito que se llegue a ver la convivencia real, festiva, en las personas, cuando antes estaba la cosa de otra manera. Fijarnos en esa convivencia, ¿no? No en lo que no nos separa, sino porque lógicamente ellos tienen sus costumbres religiosas, gastronómicas, pero que no están por encima de la convivencia es el centro. Eso es, tenemos que buscar lo que nos une, ¿no? Y no lo que nos separa, o sea, al final tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan, o sea, hay que buscar una convivencia adecuada, que ellos están muy dispuestos a hacerlo, o sea, obviamente tenemos que respetar también, no podemos, la gente no puede olvidar su cultura, nosotros tampoco nos gustaría, si fuéramos a otro país, que nos prohibiesen nuestra manera de rezar o que nos prohibiesen hacer la comida que nos gusta y que nuestras madres y nuestras abuelas nos han hecho, ¿no? Entonces yo creo que es buscar el término medio y la aceptación, el respeto, o sea, al final la convivencia como con cualquier otra persona. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que piensan mis vecinos, con la forma de pensar de todos mis vecinos, pero vivimos en respeto, ¿no? En convivencia. Pues yo creo que eso es en lo que nos tenemos que, el objetivo que tenemos que ponernos con esto. Integración, la solicitud de asilo que decíamos, Igor, y para ellos su futuro dónde está. Algunos, como el caso de Salim, que tenía su mujer y 2 niñas de 3-4 años pequeñitas en Mali, ese poder traerlas. ¿Cuál es el objetivo final para ellos volver a reunirse con las familias? Porque es verdad que la gran mayoría no quiere volver, lógicamente, y no puede tampoco por esas situaciones. A menos que cambiara mucho el peligro del yihadismo, ¿no? En África. Sí. El futuro de ellos, como acaba de decir, no está en volver en su país, porque volver a su país es volver a poner su vida en peligro. El futuro es intentar mejorar su vida aquí, integrarse en la sociedad y pues los que tienen familia pues buscar la manera de que su familia también esté aquí de forma segura y aportar. O sea, es una de las cosas que los chicos siempre, o sea, nada más llegar quieren aportar. O sea, llevan 1 mes, llevan 2 meses y ya están preocupados por querer alguna formación, por querer trabajo, por buscar trabajo, y ya están ahí, son los primeros interesados en aportar en la sociedad. No vienen a vivir del cuento. Son los primeros, los más interesados en aportar, en querer mostrar sus cualidades, que muchos dicen, es que yo vengo, ahora que estoy aquí, me gustaría demostrar todo lo que sé, todo lo que he aprendido en mi país, aquí me gustaría demostrarlo. Pero claro, también pues todo lleva sus tiempos y por suerte, gracias a la colaboración de entidades como el Ayuntamiento, la Policía, que ayudan bastante a agilizar muchísimos trámites con ellos, es
fundamental. Y yo creo que esa parte de predisposición por las entidades públicas nos han ayudado muchísimo a poder hacer muchos trámites con ellos y que les ayuda a conseguir esos objetivos que se plantean ellos. La última idea, María, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues yo creo que estos, en el fondo, son unos privilegiados, porque la realidad mayoritaria de otros no llegan a estar en esta situación. Buenísimo que estos lo puedan conseguir, pero hay que pensar que muchos no están así, en ese camino. Entonces hay que seguir pensando. Por ejemplo, a mí me comentaban el otro día, como una acción positiva, que la recogida de firmas para la ILP que se hizo durante tiempo parecía que no era nada, y resulta que ha resultado que esa recogida de firmas ha recogido, valga la redundancia, tantísimas firmas, no las justas que se necesitaban para reclamarlo, sino muchísimas más. Quiere decir que eso ha servido para sensibilizar sobre los que no están en esta situación. Entonces, esas pequeñas cosas, que es como lo de Galeano, de que son pequeñas cosas que no van a cambiar el mundo, que no van a transformar todo, ni se van a respetar los derechos de hoy para mañana, pero hay que ponerlas en evidencia para ver que es posible ir haciendo algo. Pues os agradezco mucho a los tres que hayáis estado en esta mesa de Analízale hoy para poder hacer esa radiografía de cómo están los migrantes en la provincia y, bueno, unas pequeñas pinceladas de cómo tiene que ser esa sociedad más inclusiva y entender, ¿no?, una realidad por la que, por cierto, podríamos vernos todos en algún momento de nuestras vidas. María Fernanda Domínguez, miembro de la Plataforma en Defensa del Migrante, gracias. Gracias a vosotros. Igor Emba, asesor jurídico de San Juan de Dios, muchas gracias también. Gracias por la invitación. Y Verónica Castro, responsable del equipo social del Pozo, del Chalet del Pozo, gracias también por todo este trabajo estos meses. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por vernos, por haber visto ese documental Me voy, la historia de Macán, con la que esta televisión no ha querido otra cosa más que les llegue a ustedes las historias de todos estos chicos que han llegado en cayuco a Canarias y que han sido derivados a León en busca de una vida y que solo buscan el respeto mutuo, la integración y la convivencia. Gracias y buenas noches.